neoplasia significa nuevo crecimiento. Y la palabra cáncer viene de carquinos, del cangrejo. Y ahí es donde vamos a un tema donde, ¿por qué lo comparan al cáncer con el cangrejo? Inclusive en el signo del zodiaco. Los que tienen signo cáncer saben que es un cangrejo. ¿Por qué lo comparan con el cangrejo? Inclusive nuestro logo, ¿verdad? Tiene un cangrejo. Cangrejo, ¿cómo se dice? Caranguejo. Es muy parecido en portugués con el español. Entonces, ¿por qué lo comparan con el cangrejo? ¿Cómo es el cangrejo? Es todo irregular, sí, tiene unas patitas. Entonces, esto va tomando lo que hay en el camino, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el cáncer. Va tomando tejidos cercanos y luego hace una diseminación generalizada. Entonces, inclusive por la morfología irregular, ¿verdad? de este animalito, ¿verdad? Que parece bonito. Pero si nosotros aquí observamos, fíjense que esta es una neoplasia, esto que está aquí. Este es un tejido, pero si nosotros hacemos un seguimiento, no sabemos hasta dónde realmente se extiende. Entonces, por la capacidad, por la morfología, es que lo comparan con el cangrejo. Ahora, vamos a ir haciendo un cuadro en la pizarra que ustedes después pueden ir. Voy a llenar primero el cuadro antes que quiten foto. Ahí tenemos un tema importante donde la palabra oma significa tumor y es un sufijo generalmente utilizado para tumores benignos. Por eso ustedes van a escuchar fibroadenoma, cistoadenoma, ¿verdad? Es un sufijo usado para los benignos. Ahora, la gran clasificación de las neoplasias es en benignos y malignos. Ahora, esta clasificación se realiza en base al parénquima del tejido. Entonces, oma significa tumor y es un sufijo utilizado generalmente para los benignos. Ahora, agregamos carcinoma, cambiamos el sufijo oma por carcinoma si el origen es epitelial. Entonces, cuando decimos carcinoma, estamos diciendo que el origen es epitelial. Y sarcoma, cuando el origen es mesenquimal. Y aquí vamos a la gran clasificación de las neoplasias. La gran mayoría, el 80% de las neoplasias, tiene un origen epitelial. Aproximadamente el 15% es de origen mesenquimal. Y existe una tercera categoría que son los tumores mixtos. Los mixtos representan el 5%. Pero este origen epitelial, mesenquimal y mixto pueden ser benignos o malignos. ¿Entienden? Esta clasificación es benignos, malignos. Tanto benignos como malignos, el 80% son de origen epitelial. Tanto benignos como malignos, el 15% son de origen mesenquimal. Y el 5% restante corresponde a los tumores mixtos. Ahora, oma, recuerden que significa tumor y es un sufijo utilizado para los benignos. Carcinoma es un sufijo utilizado para los malignos y sarcoma también para los malignos, depende del origen. Entonces, si nosotros decimos que es benigno y se originan las glándulas, vamos a llamarlo adenomas. Oma, recuerden, significa tumor.
Pero si yo digo que es maligno y de origen glandular, ¿cómo le voy a llamar? Adenocarcinoma, porque es de origen epitelial. Ahora, si yo digo cisto, ¿cisto de qué palabra viene? Cisto, ¿escucharon hablar cisto? Tiene un cisto. De la palabra quiste, adeno, glándulas. Y si yo digo cistoadenoma, ¿es benigno o maligno? Benigno. Cistoadenoma. Pero si yo voy a decir que esto es maligno, voy a llamarlo cistoadenocarcinoma. Cambia el sufijo. Entonces, en la categoría de los benignos también están los de epitelio de revestimiento, como los pólipos. ¿Escucharon hablar alguna vez? ¿Tiene un pólipo? Tiene un pólipo. Bueno, en una endoscopía, ya sea digestiva alta o baja. Pólipo es una lesión sobreelevada de la mucosa, que realmente puede ser benigno o maligno. Eso ya lo va a determinar la microscopía. Papiloma. Papiloma significa aumento del volumen de las papilas. Generalmente se le denomina papiloma a lesiones que son consideradas benignas, como por ejemplo, vamos a estar estudiando los papilomas en piel, cutáneos o papilomas mamarios, pero existen también papilomas con cambios malignos. Entonces, cuando decimos OMA, se refiere a neoplasias y digamos, en otras palabras, casi siempre se refiere a lo benigno, ¿verdad? Porque existen excepciones a la regla que vamos a ir estudiando en un ratito. Ahora, malignos. Los malignos, vamos a estudiar varios de ellos hoy. Según el origen, vamos a tener, por ejemplo, el carcinoma de células basales que vamos a estudiar en piel. Y ahí les voy a hacer un pequeño esquema en la pizarra. Y vamos a recordar, voy a aprender hacia el otro lado, ¿verdad? Sí. Un pequeño esquema para recordar un poquito el epitelio de la piel específicamente. La epidermis, ¿qué tipo de epitelio tenía? Plano, estratificado, queratinizado, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros aquí vamos a tener, y voy a ir colocando ya aquí, fenotipo o retrato de la célula maligna. El fenotipo o retrato de la célula maligna se refiere a la microscopía. Aquí vamos a colocar arriba maligno y vamos a colocar una flechita donde vamos a hablar de la microscopía y una flechita donde vamos a ir hablando de la macroscopía. Esto vamos a ir llenando a medida que va avanzando la clase. Yo les voy a dar un ejemplo nada más ahora para que ustedes puedan entender e ir comprendiendo esta clasificación. Si nosotros decimos que es un epitelio plano estratificado con queratina, ustedes recuerdan si una célula es cúbica o si una célula es cilíndrica o si una célula es plana, que el núcleo es pequeño y existe una proporción núcleo-citoplasma adecuada. Ahora, si yo digo que esto es maligno, porque yo voy a empezar a sospechar, porque, por ejemplo, tengo un núcleo muy grande para el citoplasma. Ese es uno de los cambios malignos. A esto le llamamos disrelación núcleo-citoplasma. Eso sería una de las características de malignidad. Ahora, para entender esto, nos dice, según el origen, si los cambios
de malignidad inician en esta capa. ¿Cómo se llamaba la primera capa en piel? Estrato basal. ¿Se acuerdan de las capas de la piel? La primera era estrato basal o germinativo, después teníamos el estrato espinoso, después aquí teníamos el estrato granular, el estrato lúcido, si era piel gruesa, y el estrato córneo o estrato de queratina. Entonces, si yo digo que la neoplasia, los cambios malignos iniciaron en el estrato basal, de ahí nace el carcinoma de células basales o vasocelular. Vasocelular con B larga en este caso, de células basales. Y esta es la neoplasia de piel más frecuente. La neoplasia de piel más frecuente no es el melanoma, por suerte. Es el carcinoma de células basales o vasocelular que vamos a estar estudiando en el capítulo de tumores de la piel. Ahora, si yo digo que la neoplasia se origina en el estrato espinoso, o sea, en la segunda capa, los cambios atípicos se iniciaron aquí. Aquí nace otra de las neoplasias que se denomina carcinoma escamoso, que es otra de las neoplasias que vamos a estudiar en piel, o espinocelular, porque si ustedes recuerdan, el estrato espinoso también se llamaba estrato espinoso o de Malpighi en histología. Entonces, esta es otra de las neoplasias bastante frecuentes en piel, el carcinoma escamoso. Y el carcinoma escamoso no es solo en piel. Esto vamos a estudiar, por ejemplo, en pulmón, vamos a estudiar en esófago, en pene, en vagina, en cuello uterino. O sea, donde exista un epitelio plano estratificado, hay escamoso, con o sin queratina. Entonces, esa sería la segunda neoplasia más frecuente de piel que vamos a estar estudiando en el capítulo de piel. También en esta clasificación entra el adenocarcinoma. ¿Adeno de qué venía? ¿De qué venía esta palabra? Glándulas. Carcinoma, decimos, es el sufijo que utilizamos para decir que es maligno de origen epitelial. Porque si ustedes recuerdan, glándulas, justamente ustedes daban en histología, justamente después del capítulo de epitelio, existía un capítulo que era glándulas, ¿verdad? Que las glándulas estaban revestidas por tejido epitelial. Entonces ustedes ahí van a asociar y recordar, ¿verdad? Este adenocarcinoma vamos a estudiar en varios órganos. En esófago, en estómago, en colon, en el tracto digestivo específicamente, vamos a estar estudiando bastante. Los malignos también se clasifican de acuerdo a la arquitectura, de acuerdo a su morfología. Y le llaman carcinoma papilar al tumor más frecuente de la tiroides. Justamente en tiroides vamos a estudiar carcinoma papilar. Las papilas son proyecciones digitiformes. ¿Qué significa digitiforme? Tiene una morfología parecida a deditos. A eso se le llama papilas. Y estas papilas también ocurren, por ejemplo, en el cistoadenocarcinoma papilar del ovario. O sea, de acuerdo a la morfología papilar, podemos encontrar carcinoma papilar en tiroides, cistoadenocarcinoma papilar en ovario, así como también papilomas intraductales mamarios. Entonces, así vamos a ir estudiando en cada capítulo diferente. Ahora, según su función, vamos a ver que algunas neoplasias, por ejemplo, empiezan a secretar moco, como aquí nos dice, adenocarcinoma mucosecretante. Empieza a secretar moco. No tendría que secretar, por ejemplo, hablamos de un tumor mucinoso de la mama. Y en la mama no tiene por qué haber una secreción de mucina. Entonces, son ejemplos. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, nos dice
Y recuerden, esta es la primera imagen macroscópica que estamos viendo hoy. Hoy la clase se trata de nombrar, de aprender las nomenclaturas y clasificaciones. Después vamos a ir dando en cada órgano, en cada tejido. Por eso es que esta clase es tan importante, porque de aquí dependen todas las demás clases que van a ir desarrollando. Entonces, si ustedes se fijan, y allí dice cistoadenoma. ¿Cisto de qué venía? De la palabra quiste. Y es lo que normalmente esto identifica el imagenólogo como un quiste. Esto es ovario. Y si nosotros recordamos de la anatomía del ovario, vamos a decir el ovario medía 3 por 2 por 1, ¿verdad? Aproximadamente. Y aquí, ¿cuántas veces más está aumentado este ovario? Miren, aquí está una regla de 4 centímetros. O sea, esto es un ovario gigante. Y justamente el año pasado tuvimos un caso en el hospital. Era una pacientita de 14 años con este tumor. Y sus padres pensaban que ella estaba embarazada. ¿Y qué hicieron? En vez de hablar con ella le decían, no, yo no estoy embarazada. Le pegaron a la pobre niña, vino al hospital, se le hizo la ecografía, una masa tumoral de este tamaño. Y esto se sacan y colocan o en bolsas o en basureros, porque son tumores gigantes. En los tuppers, que son como basureros, esos gigantes que hay por ahí. ¿Verdad? Porque como ven aquí, ¿esto cuántos kilos va a tener? Estos son los tumores que pesan muchos kilos. Y realmente ella no estaba embarazada y estaba diciendo la verdad. Y sus padres no le creyeron. Y inclusive, pero eso es algo común, que muchas veces no le creen a sus hijos, ¿verdad? Y ella decía, no, yo no estoy embarazada, no, yo no hice nada, no, yo no tengo... Y finalmente con la ecografía se identificó esto. Pero ¿esto es benigno o es maligno? Es benigno, es de buen pronóstico. Se retiró, terminó el problema. Bueno, los cistadenomas pueden ser así gigantes como este que estamos viendo. Esto cuando nosotros cortamos sale un líquido seroso porque es un cistoadenoma seroso. Luego en ovario vamos a estudiar las clasificaciones. Aquí también vemos otro ovario, este es más pequeño, ¿verdad? Y va cambiando los epitelios, pero no tiene las características de malignidad. El epitelio del ovario, que tendría que ser cúbico, en el cistoadenoma cambia a un epitelio cilíndrico ciliado, igual que las trompas, como ven ahí. Pero eso vamos a ir viendo más adelante. Pólipo. Justamente esto es el colon. El colon está abierto como un libro así. No sé si ustedes esto llegaron a ver alguna vez un colon abierto de esta forma. Así, como un libro. Y esto que vemos aquí es el pólipo. El pólipo tiene un tallo, una raíz y es muy parecido muchas veces como un arbolito. Tiene una raíz y tiene esta estructura, la morfología superior, que serían como las ramas, ¿verdad? Esto evidentemente es una colectomía, se quitó el colon. ¿Por qué? Porque esto ya en una endoscopía digestiva baja se informó como algo atípico, ¿verdad? Si nosotros estudiamos la histología de esto y decimos, este es el mismo pólipo que estoy observando, voy a identificar que aquí en la parte inferior se ve el epitelio colónico, ¿verdad? Cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes. Ahora, si yo hago un punto de corte a ese nivel y digo, observo, ¿les parece que tiene la misma morfología en la parte de arriba? Esta parte de abajo sería esto, la parte del tallo. Esta parte de arriba, el que parece una cabecita, como una ramificación, sería esto que vemos en la parte superior. Entonces, les pregunto, ¿tiene la misma morfología que la parte de abajo? No. ¿Qué vemos de diferente? Primeramente, algunas de las estructuras están dilatadas.
¿verdad? O sea, cambia un poco la morfología. Pero lo que más llama la atención en este caso es el color. Si ustedes miran aquí arriba y comparan con aquí abajo, ¿tiene el mismo color los núcleos celulares? No, se ve más oscuro. Y justamente esa es otra de las características de fenotipo o retrato de la célula maligna. Se llama hipercromasia. La hipercromasia es el aumento de la basofilia. La hipercromasia es cuando aumenta la coloración y se ve más basófilo, se ve más oscuro. Ahora, si ustedes miran aquí y observan las células caliciformes, arriba vemos muchas células caliciformes. No, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay algunas que tienen, pero otras no tienen o tienen en escasa cantidad. Es decir, cambió también la función. Y a eso, a la disminución de células caliciformes, se le llama hipocrinia. Hipocrinia. Pero, para que ustedes vean, a esto lo vamos a catalogar posteriormente como displasia. Displasia es la distorsión de la arquitectura y de la función de un tejido. Arquitectura y función. Arquitectura ya no tiene la misma arquitectura normal y la función tampoco ya tiene la misma función. Y la displasia, luego vamos a dividir en leve, moderada y severa. Las displasias serían lo que antecede a la aparición de las neoplasias. Sería el punto antes. Entonces, esta porción no es normal. Papiloma nada más se refiere, dijimos, el aumento del volumen de las papilas. Si yo les digo, esta imagen es cuello uterino, el epitelio del cuello uterino tenía que ser plano estratificado, sin queratina, sí, ¿verdad? Pero normalmente por aquí tendría que terminar nuestro epitelio, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos un aumento del espesor de nuestro epitelio. Y justamente en esta imagen se ven cambios coilocíticos que después vamos a estudiar también, que son cambios virales producidos por el HPV. Carcinoma escamoso. Este término vamos a usar bastante y luego vamos a clasificar cuándo llamarlo carcinoma escamoso. Aquí se tienen en cuenta estas estructuras que se llaman perlas de queratina, que son bastante útiles para el diagnóstico del carcinoma escamoso. Esta imagen que ven aquí, ¿alguien sabe qué es? Es el cuello uterino, ¿verdad? ¿Qué nosotros vemos de anormal en el cuello uterino? Esto normalmente se divide en labio anterior y posterior. En labio posterior se identifica una lesión tumoral. Normalmente esto los ginecólogos usan las agujas del reloj. Hora 12, hora 3, hora 6, hora 9, ¿verdad? Para poder marcar en qué zona toman la biopsia. En este caso esto es una histerectomía y se ve prácticamente que abarca desde la hora 3 hasta la hora 7, 8 más o menos, ¿verdad? El tumor. Y esto, lo más común en cuello uterino es el carcinoma escamoso, que después vamos a ir catalogando y clasificando cómo se clasifica el escamoso. Esto es nada más para que ustedes tengan una idea de las clasificaciones. Carcinoma de células basales o vasocelular. Dijimos que esto es la neoplasia más frecuente en la piel. En este caso, este paciente tiene en piel y mucosas, está en labio y en la piel también. Y justamente aquí se ve el epitelio y por debajo de este epitelio se ve todo esto sería el tejido epitelial de cabeza para abajo. Entonces, ¿qué nosotros teníamos que ver por debajo de la epidermis? La dermis superficial.
que era tejido laxo, y la dermis profunda, que era tejido denso y regular. Y aquí que estamos viendo todo esto que les señalo es la neoplasia, que después vamos a estudiar y van a entender cómo cada una de ellas se identifica. Y estas láminas tenemos en el laboratorio, todas ellas, las que estamos dando. Adenocarcinoma mucosecretante. Dijimos que adeno venía de la palabra glándulas y carcinoma, que era un sufijo que agregábamos cuando era maligno. Mucosecretante es porque empieza a secretar moco. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando ustedes miraban colon o intestino delgado, en algún lugar, ¿se acuerdan que veían dentro de las glándulas moco? ¿Un contenido mucinoso? No. Porque normalmente esto que vemos aquí, este líquido de color basófilo es la mucina. Y esto normalmente no hay en una muestra histológica normal. Y ahí arriba nos muestra una imagen macroscópica donde normalmente las neoplasias malignas tienen bordes irregulares. Después vamos a ir anotando en nuestro esquema. Entonces, estas estructuras glandulares, o sea, si ustedes recuerdan un poquito de histología, las glándulas estaban revestidas por tejido epitelial. Y esto nosotros clasificamos de acuerdo al porcentaje de formación de glándulas que vamos a ir estudiando en un ratito. Ahora mismo nada más identifican, estas son las glándulas. Ahora, tumor quístico con papilas. Dijimos, papilas, como aquí les dibujé, tiene ese aspecto que parece unas ramificaciones, parece como un arbolito, o proyecciones digitiformes le llaman. Entonces, si nosotros miramos esta imagen de este órgano, y como decíamos desde el primer día de clase práctica, es muy importante que coloquen el lado, que coloquen qué órgano es, porque el órgano muchas veces ya cambia la anatomía. Entonces, ¿qué órgano les parece que esto podría ser? Y ahí Taisa dice, parece un corazón, ¿verdad? ¿Alguien más? Algunos se parecen tiroides, ¿verdad? Y realmente esto es ovario, pero ya no parece ovario, ¿verdad? Por eso es importante que coloquen, por ejemplo, ovario derecho, ovario izquierdo, si es tiroides, porque tiroides también podría haber sido un carcinoma papilar de tiroides, ¿verdad? Entonces cambia bastante la morfología, ¿verdad? Entonces, hasta ahora solamente vimos ejemplos de tumores de origen epitelial y dijimos que esos son los más frecuentes y cada uno de ellos vamos a ir estudiando en cada capítulo. Ahora vamos a los tumores de origen mesenquimal. Aquí también se utiliza el sufijo oma para llamar a los tumores. Ahora, si es benigno, vamos a mantener ese mismo sufijo. Pero si es maligno, le vamos a agregar el sufijo sarcoma. Entonces, si es un tumor de fibroblastos y es benigno, se va a llamar fibroma. Pero si es un tumor de fibroblastos y es maligno, ¿cómo se va a llamar? Fibrosarcoma. Si es un tumor de vasos sanguíneos y es benigno, se va a llamar hemangioma. Hemangioma o angioma. Ahora, si es maligno, se va a llamar angiosarcoma. Si es de músculo liso y es benigno, se va a llamar leiomioma. Ahora, si es de músculo liso y es maligno, ¿cómo se va a llamar? Leiomiosarcoma. Ahora, si es de cartílago y es maligno, ahí les coloqué condrosarcoma. Pero si es benigno, ¿cómo se va a llamar? Condroma. Entonces, si es de hueso y es maligno, se va a llamar osteosarcoma. Y si es benigno, osteoma. Si es de músculo estriado y es maligno, se va a llamar rhabdomiosarcoma. Pero si es benigno, ¿cómo se va a llamar? Rhabdomioma.
En esta categoría también de tumores mesenquimales están los linfomas y las leucemias. No terminan con la palabra sarcoma, pero entran en esta categoría. Entonces, los mesenquimales, que son estos, dijimos que corresponden al 15% de la clasificación, ya sea benignos o malignos. Ese porcentaje es independiente de ser benigno o maligno, ¿entienden? Entonces, aquí vemos un útero, justamente, donde esto es el endometrio, el miometrio y la serosa. ¿Qué llama la atención? Las formaciones nodulares que están en el endometrio, en el miometrio y también en la serosa. Normalmente, en cuanto a la macroscopía, vamos a anotar allá, los tumores que son benignos tienen bordes regulares, macroscópicamente hablando. Entonces, si hablamos de los bordes y hablamos de tumores benignos, los bordes son regulares, es decir, son tumores redondos bien delimitados. Ahora, si nosotros hablamos del maligno, que vamos a ver en un ratito, vamos a decir que los bordes son irregulares, parecido a la morfología del cangrejo, ¿verdad? Y vamos a decir que son mal delimitados. No sabemos el límite hasta dónde realmente se extiende esa neoplasia. Ahora, si hablamos de la microscopía y decimos leiomioma, ¿cuál es el origen? Músculo liso, leiomioma, y digo que es benigno. Ahora, el músculo liso, como ustedes veían en histología, tenía un aspecto fusiforme, tenía esa forma elongada con dos polos. Entonces, si yo digo que esto es benigno, en este caso, microscópicamente, ¿cómo son las células? Son parecidas al tejido de origen. Es decir, esto que estoy viendo aquí, las células son alargadas, son fusiformes, tienen dos polos, al igual que el músculo liso normal. Entonces, yo voy a decir morfológicamente es homogéneo. Es decir, si yo hablo de los benignos, voy a usar el color negro, voy a decir la morfología es homogénea. Es decir, se parece al tejido de origen, las células se parecen unas con otras. En cuanto al color, yo voy a decir que es un color homogéneo, un color parecido a la histología normal. Entonces también en este caso la coloración es una coloración homogénea. Mitosis. Las mitosis pueden ocurrir en los tumores benignos, pero van a ser mitosis escasas. Vamos a tener 1, 2 mitosis. El campo que se cuenta es en 10 campos. Esto que ustedes ven aquí, esto es un campo. Cada vez que ustedes cambian la lámina en el microscopio, va cambiando un campo. Entonces, ahora vamos a la contraparte maligna, el sarcoma. En este caso, este es un sarcoma de partes blandas, donde esto está cortado por la mitad y se ve hueso. Entonces, este es un hueso y este es otro hueso.
Entonces esto podría ser o miembro superior o miembro inferior, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí, este borde irregular, porque esto que se ve de un color más amarronado es el músculo. Esto no es normal. Ahora, si ustedes miran la imagen microscópica, en primer lugar, esto sería en un aumento con el objetivo de 4. ¿Se ven muchas células? ¿Más de lo normal? Sí. Entonces a eso se le llama hipercelularidad. La hipercelularidad también es una de las características que me tiene que llamar la atención para decir que es maligno. Demasiadas células se ven, pero eso tampoco no es un criterio 100% de que sea maligno, porque hay veces que es hipercelular, pero se trata nada más de una proliferación celular aumentada. Ahora, ¿qué color estamos viendo las células? Bien oscuras. A eso le llamábamos hipercromasia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es la morfología de las células? ¿Les parece que las células tienen la misma forma y tamaño? No, ¿verdad? Hay algunas células fusiformes, hay células redondas, hay células más pequeñas, hay células que tienen un aspecto polilobulado, ¿verdad? Entonces, a esta alteración de la forma, de la morfología, se le denomina pleomorfismo, diferentes formas y tamaños. Pleomorfismo, que es otra de las características para decir que es maligno. Pleomorfismo, veo algunas células fusiformes, células redondas, células más pequeñas. También otra de las características, células que tienen más de un núcleo. Si ustedes recuerdan por histología, cada célula tenía un solo núcleo. Entonces, la presencia de más de un núcleo también es otra de las características de malignidad. Y las mitosis. Las mitosis son elevadas cuando hablamos de un tumor maligno. Y también pueden existir a su vez mitosis atípicas. Mitosis que no entran en aquella categoría que ustedes estudiaban en biología, anafase, telofase, etc. Es decir, mitosis con formas. Este, por ejemplo, parece una mitosis con aspecto de mariposa. Entonces, a esto se le llama atípico. No es ni en anafase, ni en telofase, ni en profase. Bueno, ahí es para explicar algunas de las características de malignidad. Entonces, con lo que estábamos diciendo, si yo les digo esta es una pieza quirúrgica, bueno, no es una biopsia, ya es una pieza quirúrgica, pero en la imagen ustedes identifican, es útero, es músculo liso y les pregunto si esto es benigno o maligno, con lo que ya hasta ahora estuvimos estudiando. ¿Qué les parece? ¿Tienen la misma forma las células? No. Están desordenadas, hay un pleomorfismo y hay células que tienen más de un núcleo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tiene 2 núcleos. Hay células muy grandes como estas, hay células más pequeñas, hay células redondas. Entonces, a simple vista, uno ya reconoce de que es maligno. Ustedes van a ir entrenando esto en la parte práctica y van a ir identificando las neoplasias malignas. Entonces, muchas veces esto que están viendo aquí es una tinción de inmunohistoquímica. Se llega a la inmunohistoquímica para saber el origen de las neoplasias. Son tinciones especiales. Siguiendo con la nomenclatura, tenemos excepciones a la regla. Justamente decíamos que OMA era tumor y era un sufijo usado para tumores benignos.
Carcinoma era un sufijo utilizado para malignos de origen epitelial y sarcoma para malignos de origen mesenquimal. Pero están las excepciones a la regla. No vamos a poder dar si no paran. Creo que vamos a tener que decirle, ¿verdad, Taisa? Porque no estamos ni en la mitad de la clase. Serán abajo o arriba que estamos. Si alguien se va a decirle, Taisa, algún... No, sí o sí le van a decir. Te voy a esperar, Taisa, no te preocupes.